Muy buenos días, traders. Aquí van un día más con vosotros, un día más analizando el oro. Ya sabéis que por petición popular me lo habéis dicho, así que dicho y hecho. Para participar, todos aquellos que no lo sepáis todavía, pues tenéis mis redes en la descripción y así pues os tengo en cuenta para futuros análisis. Dicho esto, también deciros que esta semana en el oro pues ha sido realmente movida. Una semana con noticias en el apartado fundamental, alguna ruptura en el apartado técnico que comentaremos a continuación y, por supuesto, nos ha dejado valiosas lecciones. Así que estad atentos a lo largo de este vídeo, ya sabéis, papel y boli, porque es súper importante lo que os voy a comentar de cara al día de hoy y, por supuesto, al inicio de la semana que viene. Os daré las principales claves y os daré los principales posicionamientos para que afrontéis la semana que viene con el mayor éxito posible en el oro, que ya sabéis que es uno de los pares que más os gusta y que, por lo tanto, más beneficios y dolores de cabeza os puede traer. Así que arrancamos. Lo primero de todo, como siempre os digo a todas aquellas personas que no hayáis visto nunca un vídeo mío, deciros que consta de una parte de análisis fundamental, una parte de análisis técnico y luego una conclusión donde os diré el precio objetivo para estos primeros días de la semana que viene. Aunque también va a ser, en este caso, un análisis profundo de lo que ha ocurrido a lo largo de esta semana y, por supuesto, por qué ha ocurrido lo que ha ocurrido. Porque también recordaros que esto que ha ocurrido a lo largo de estos días puede también volver a suceder a lo largo de próximas semanas y de próximas ocasiones. Por lo tanto, es bueno también que tengáis claro cuáles son las lecciones que se pueden sacar y frente a eventualidades como las que hemos vivido durante estos días, pues que podáis sacarle el máximo rendimiento posible. Empezando con el apartado fundamental, pues, ¿qué os voy a contar? El apartado fundamental teníamos noticias, pues teníamos a lo largo de esta semana noticias de inflación, noticias de ventas, noticias de desempleo, en fin, hemos tenido noticias de mucho calado y noticias pues muy variadas en sus distintas temáticas, ¿no? Lo primero de todo es que empezó la inflación a lo largo de la semana, empezó pues con una noticia pues que a nadie le dejó indiferente, ¿no? Y ocurrió pues obviamente durante el martes. ¿El martes qué tuvimos? Pues el martes tuvimos un movimiento muy agresivo, un movimiento que, fijaros, la vela, yo creo que a nadie le puede dejar indiferente, una vela de aproximadamente, en toda su totalidad, de 440 pips. Fijaros, eso no hay stop loss que lo trate y, por supuesto, hay que tener siempre cuidado con estas posiciones. ¿Qué es lo que yo estimaba o qué es lo que yo planteé en el vídeo en un principio, en el vídeo del martes? ¿Qué es lo que planteé? Bueno, pues si salían los datos de inflación como debían, pues lo normal era que el oro cayera hasta los 2000, 2005 y se generaran muy buenas oportunidades de compra, como de hecho estamos teniendo ahora mismo, que hubiéramos recuperado cualquier pérdida que hubiéramos tenido a lo largo de esta semana. Ahora bien, como vi que los datos de inflación, y yo creo que ahí es el punto fundamental y es realmente por lo que cayó con tanta agresividad el par, yo lo que planteé es, oye, si la inflación está subiendo, pues en este caso Estados Unidos no es que sea partidaria de bajar los tipos muy pronto, es que automáticamente cualquier persona perdió la esperanza de que bajaran incluso hasta en verano, ¿no? Y eso pues fortaleció al dólar de sobremanera y hundió al oro, porque ya sabéis que la correlación es casi perfecta, ¿no? Entonces, en este caso, pues ocurrió lo propio, aumentó la inflación más de lo esperado y ya sabéis que si no se cumplen las expectativas se mantienen pues obviamente estos movimientos tan importantes. Entonces, lo primero que hice, nada más ver esto, pues fue automáticamente eliminar mi posición en los 2000. De hecho, comenté esto por el grupo de Telegram que tenemos en la descripción, por lo tanto, no solamente es el análisis que hago, sino también, en este caso, pues las distintas actualizaciones que hacemos del mismo. Y yo comenté que el mejor precio que podíamos tomar eran los 1990. Los 1990, pues por varios motivos. El primero de todo, porque teníamos una resistencia muy importante. Y lo segundo de todo, porque fijaros cómo apoya en estas ocasiones tan cercanas, pero fijaros que a su vez se prolonga hasta el año 2020, es decir, que han pasado 4 años desde un precio igual y posicionado, ¿no? Y luego también, pues por varios motivos adicionales que vi que el jueves iba a haber noticias, pero que no generaban tanto problema para la inflación o por lo menos para el precio del oro, ¿no? Nos vamos al jueves y el jueves tenemos ventas retail mensuales que van peor de lo esperado. Se pensaba que iba a haber unas ventas positivas y fueron negativas, cambiando la tendencia. El empleo fue bien y la Fed manufacturera de Filadelfia pasó de estar con una contracción
a tener digamos, una expansión, ¿no? Pasó del -8 al 5,2, ¿no? ¿Qué conclusión, ¿no?, podríamos sacar de todo esto? Pues bueno, la conclusión es muy sencilla, que los datos macroeconómicos en Estados Unidos no van tan bien o por lo menos no van tan finos como deberían, porque por un lado la producción industrial va bien, aunque se encuentren mínimos, existe una ligera mejoría, pero por parte de las ventas pues están hundiendo a un ritmo muy acelerado. Entonces, ¿eso qué ocurre? Pues eso ocurre que, digamos, le da cierto espacio para que toda la agonía que se había generado el martes se pueda liberar durante el miércoles y sobre todo durante el jueves, ¿no? El miércoles en forma de rebote y el jueves con esas noticias. ¿Qué es lo que ocurrió? Pues ocurrió lo que tenía que ocurrir, que con esas noticias, fijaros cómo se disparó al precio hasta los 2003. Actualmente el precio se encuentra en una zona, fijaros, de mínimos, ¿no?, en la zona de 2005 y puede seguir siendo una buena zona para comprar, pero, y aquí es donde voy con el pero es que desde el punto de vista fundamental, hoy, en cosa de unos 15 minutos, tendremos el PPI. El PPI es el precio del productor y en este caso, como hemos tenido datos dispares en cuanto a la inflación y respecto a las expectativas, pues no sería de extrañar que viéramos una inflación del productor más elevada, aunque ahora bien la tendencia es positiva y en este caso lo que tenemos que ver es la tendencia, ¿no? Y por lo tanto no sería de extrañar que con la inflación que veamos hoy veamos una corrección del oro hasta los 2.995 de manera adicional en caso de que sea mucho más agresiva la inflación del productor. Pero eso no lo podemos saber. Así que con los datos que tenemos actualmente sobre la mesa, lo más normal sería tener paciencia y el día de hoy evitarlo independientemente del resultado, siempre y cuando se mantenga en esta zona. Si veis que termina de caer otra vez sobre la zona de los 1995, 1990, puede generarse otra muy buena oportunidad de compra. ¿Y qué es lo que tenemos la semana que viene en el apartado fundamental? Lo que tenemos la semana que viene en el apartado fundamental es claro y es evidente. Tenemos noticias de la FOMC, pero eso ya lo analizaremos el próximo martes, y el lunes tenemos vacaciones en Estados Unidos, es decir, mercado cerrado. Por lo tanto, el lunes vais a tener muy poquita volatilidad en principio y no deberíais de tener grandes movimientos en el precio del oro. Por lo tanto, vuestro posicionamiento en caso de no hacer operaciones hoy tendría que ser esperar hasta el martes para empezar a tener movimientos que merecieran la pena en cuanto a volatilidad y en cuanto a ganancias. Desde el punto de vista fundamental, pues tampoco hay mucha más noticia, grandes aclaraciones sobre lo que es la inflación y, por supuesto, qué noticias tenemos que mirar y aquellas noticias, por supuesto, también que han ayudado a recuperar. Pero en el apartado técnico nos vamos siempre a los indicadores que nos ayudan mucho, las bandas de Bollinger, el MAC y el RSI estocástico. Y fijaros la magia de lo que tenemos ahora mismo. La magia de lo que tenemos ahora mismo es, por supuesto, tenemos un apartado fundamental que lo que nos está diciendo es, oye, esto debería por lo menos decaer o de corregir un poco, aunque ahora mismo está en un precio muy bueno de compra, como os mencioné. Estamos viendo cómo el MAC recupera y cómo vemos de una manera muy limpia, después de una caída bastante limpia, cómo el RSI estocástico quiere ascender y encima nos encontramos en la banda inferior. ¿Por qué veía yo que esto era evidente? Pues hombre, coloca la banda de Bollinger y ves que la vela estaba volando, además de con digamos, un crecimiento bastante limitado y por supuesto una sobreventa. Eso era una compra de manual, pero aún con esa compra de manual todavía sigue habiendo un movimiento al alza que nos puede beneficiar y que nos puede permitir tener muy buenos beneficios. Si os dais cuenta, la recuperación del oro para entrar y volver a entrar en el canal de los 2015, 2020, 2030 es algo que va a ocurrir con el tiempo y ocurrirá, no sé si la semana que viene, tenemos noticias de la Reserva Federal, pero me espero al martes para haceros ese análisis más completo y más detallado. Sobre todo lo que queréis era que tuvierais una visión de cómo puede arrancar la semana, de cuáles son los puntos principales. Estos indicadores, por supuesto, se pueden mover durante el día de hoy y durante el lunes, pero lo que queda claro es que las noticias fundamentales esta semana han ido acordes a lo que tenía que ocurrir. Es decir, no ha ocurrido nada raro, no ha ocurrido ninguna manipulación de mercado, es lo que tenía que ocurrir y, por lo tanto, todos aquellos que habéis estado en los grupos y siguiéndome en redes, habéis podido sacar un excelentísimo beneficio. Así que con esto me despido. Ya sabéis, podéis darle like al vídeo, podéis suscribiros, podéis compartirlo y, por supuesto, podéis dejar un comentario con vuestras impresiones de lo que creéis que va a ocurrir con el oro en lo que queda de semana, por supuesto, en el día de hoy, después de esta noticia del precio del productor y también cómo creéis que arrancará la semana que viene. Con esto me despido, un saludo y hasta la próxima.